encuentren muy bien. El día de hoy vamos a compartir con ustedes algunas anécdotas que nos han sucedido por utilizar el velo. Esperamos que disfruten mucho este video y comencemos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Tajira Corrales. Les voy a contar una de mis anécdotas que me han pasado siendo musulmana. Una vez me contrataron en un lujoso hotel para cuidar a una niña. Entonces, pues sus padres se fueron a una fiesta, yo me quedé con ella. Cuando estábamos así, solas, entramos en confianza y todo, yo le dije, ¿qué pensaste cuando me viste por primera vez? La niña me dijo, pensé que venía de una fiesta de disfraces. Iba en el autobús, ¿verdad? A medida que iba avanzando el autobús, se iba llenando. Estaba pues ahí sentada, nadie se sentó al lado mío, todo el mundo estaba de pie. Hubo una señora que se sentó al lado mío, pero la señora no me había visto. Cuando la señora me ve, así disimuladamente, me queda mirando y se va levantando y se va sentando en otro lado. Hola, les voy a contar una de mis cuantas anécdotas como musulmana aquí en Latinoamérica con el velo. Venía saliendo yo de mi universidad y cogí el Transmilenio, el mío de aquí de Cali, y pues iba vacío, había como 15 o 10 personas. Y se subieron dos muchachos que se sentaron adelante mío. Los muchachos empezaron a mirarme y a reírse, entonces me miraban y se reían, me miraban y se reían, y yo como que bueno. Y luego uno de ellos dice, ay no, mira, una terrorista, no, ¿en qué momento va a explotar esa bomba que lleva en el bolso? Mejor dicho, este mío se fue. Y todo el mundo empezó a mirarme y se reían y la gente me miraba como con miedos, algunos, otros se reían y otros como que me ignoraban. Y me empecé a sentir incómoda, obvio no estoy acostumbrada a tener tantas miradas, así que decidí bajarme en una parada X, así no fuera mi parada, me bajé y esperé otro mío y me subí. Esa es una de mis anécdotas que me ha pasado aquí en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a contar una de las varias anécdotas que nos suceden normalmente pues por usar el velo, ya que la gente no está acostumbrada. Entonces, una vez recuerdo que eran los 15 de una conocida. Y entonces yo fui en la tarde al lugar como para ayudarla a decorar, creo, no, ya ni me acuerdo para qué fui, pero entonces fui en la tarde al lugar mientras estaban arreglando y decorando todo. Entonces pues allá estaba la muchacha, la mamá y el papá. Entonces la mamá se le acerca al papá a decirle pues que faltaba todavía el dinero para hacerle el peinado, que faltaba el peinado de la muchacha. Entonces él así como que ya como que cansado, como que ya habían gastado mucho dinero, creo yo. Entonces le dice, no, más plata, ¿y por qué necesita hacerse un peinado? ¿Por qué no se pone una cosa o un trapo así como el que tiene ella? Y me apunta a mí así como todo reído. Y yo solo me quedé así como, no me estoy atrevido. ¿Quién le dijo a él que yo no me peino? Obviamente yo me peino. Al menos la mayoría de las veces me mantengo peinada. Quizás una que otra, pues uno se le pasa, ¿no? Pero obviamente sí me peino y pues igual a mí me parece como que un atrevimiento igual, como que se compare conmigo porque yo no uso esto para no peinarme, o sea, ¿qué le pasa? Bueno, esa es la historia que les quería contar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, hoy les voy a comentar una de mis anécdotas. A que no adivinen qué me pasó. Pues un día salía de mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa de transporte. Pues el autobús estaba bastante concurrido y el conductor comenzó a preguntarme que por qué usaba eso, que no sé qué, o sea, preguntarme preguntas muy comunes que nos hacen a nosotras las musulmanas que llevamos hijab. Y
en eso varias personas me preguntaban también que por qué usaba eso, que yo era una terrorista. Bueno, ya comenzaron a hablar de esa manera. Y pues en todo el autobús todos comenzaron a preguntarme a la vez y me decían como cosas feas a la vez. Por ejemplo, que los musulmanes somos esto, que los musulmanes somos lo otro. Entonces yo trataba de contestarle preguntas y la gente se reía, me gritaba. La verdad es que era como que todo el autobús contra mí. Y llegó un momento en que, bueno, gracias a Dios se bajó la mayoría del autobús. Y pues yo me quedé más tranquila y pues llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi familia me pregunta que qué me pasó, porque yo pues pisé mi casa y comencé a llorar. Y pues me preguntaba, mi mamá me preguntaba que qué me pasaba. Yo decía que nada, que no me pasaba nada. Y pues a los días más o menos me encontré al conductor, me pidió disculpas porque él había ocasionado de que algunas personas hayan sido ofensivas conmigo. Pero bueno, le disculpé y pues gracias a Dios todo muy bien. Bueno, hasta aquí mi video. Assalamu alaikum, ¿cómo están? Hoy les tengo una anécdota de cómo es ser musulmana aquí en Colombia. Una vez salí con una amiga al parque y durante el recorrido ella me dice que le gusta salir conmigo. Y yo le dije, ¿y por qué te gusta salir conmigo? Y dice, porque la gente nos mira y me siento algo un poco importante. Y yo le dije, pero eso es algo bueno. Y dijo, sí, es algo muy bueno. Y yo digo, qué bueno. Pues por lo general, nosotras las musulmanas aquí en Colombia llamamos la atención y la idea es de que somos como una especie de famosas dispuestas a resolver cualquier duda que vayan generando, porque eso es lo que causamos, la duda, y les explicamos a las personas por qué usamos el hijab, porque tenemos un gran estilo. Así llegamos al final de nuestro video. Esperamos que les haya gustado nuestras anécdotas, que nos dejen un dedito arriba, se suscriban para que puedan estar al tanto de nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Alaikum salam, chao, que la paz de Dios esté con ustedes.